No debía aceptar grabar esas paredes. Lo supe en cuanto sentí el frío. No era normal. Era un frío que no venía del aire sino de algo más cercano, más íntimo, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Y cuando levanté la vista y vi cómo empezaban a formarse las primeras letras sobre la piedra, supe que ya era demasiado tarde, porque esas palabras no estaban ahí antes. Yo mismo lo había comprobado, y aún así, estaban apareciendo. Llegué a Zapopan con la intención de documentar algo que, en teoría, podía explicarse fácil. Proyecciones ilegales, arte urbano, tal vez un experimento digital. Cualquier cosa menos lo que realmente encontré. La ubicación era una zona antigua, cerca del centro, donde aún sobreviven muros coloniales construidos con piedra caliza del siglo XVIII, desgastada, agrietada, con humedad incrustada, que deja manchas oscuras como si la pared estuviera enferma. Desde el momento en que bajé del coche sentí algo raro, no miedo, no todavía, más bien una incomodidad difícil de explicar, como cuando entras a un lugar donde no eres bienvenido pero nadie te lo dice directamente. Eran las 11:47 de la noche. Lo recuerdo exacto porque lo grabé, porque pensé que cada detalle podía ser importante, porque no sabía en ese momento que ese horario era parte del problema. Caminé hasta el muro con el equipo básico: cámara, trípode, micrófono direccional y un medidor de campos electromagnéticos, lo suficiente para registrar cualquier anomalía, lo suficiente para demostrar que todo tenía una explicación lógica. Pero el silencio, ese silencio no era lógico. No había perros, no había coches, no había viento, no había nada. Solo ese vacío que no se siente vacío, se siente ocupado, como si algo estuviera esperando que hicieras exactamente lo que ibas a hacer. Revisé el muro por primera vez, completamente limpio. Ni una sola marca, ni rastro de pintura, proyección o humedad reciente. Nada. Y aún así, algo no encajaba. Algo no se sentía bien. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un raspado lento, húmedo, irregular, como si alguien arrastrara algo sobre la piedra justo detrás de mí. Me giré de inmediato, y no había nadie. Pero el sonido no se detuvo, solo cambió de lugar, como si ahora viniera desde el muro, como si la pared estuviera reaccionando a mi presencia. Y por primera vez, sentí un escalofrío real, uno que no se va, uno que se queda. Intenté mantener la calma. Siempre lo hago, porque si pierdes el control en este tipo de situaciones, dejas de observar y empiezas a imaginar. Y yo no quería imaginar, quería registrar, entender, demostrar que todo tenía una causa. Encendí el medidor EMF, y al inicio estaba estable, valores normales, hasta que empezó a subir, primero leve, luego en picos irregulares, no constantes, no como una interferencia común. Era como si algo se activara por momentos, como si algo respirara en energía, encendiéndose y apagándose. Y entonces ocurrió, no de golpe, no como una proyección digital. Fue más lento, mucho más lento, demasiado lento para ser tecnología, porque las letras no aparecieron desde afuera, aparecieron desde dentro, como humedad filtrándose a través de la piedra, como tinta negra emergiendo desde el interior del muro, deformándose, extendiéndose, formando primero líneas sin sentido, luego fragmentos, luego sílabas, hasta que se volvió claro. Eran palabras, versos, reconocibles, fragmentos de canciones que cualquiera podría identificar, especialmente si conoces la música de Peso Pluma. Pero había algo mal. Las palabras no estaban completas. Algunas letras estaban invertidas. Otras parecían corregirse solas, como si alguien las estuviera escribiendo y borrando al mismo tiempo, como si algo intentara recordar, pero no pudiera hacerlo bien. Y mientras las letras seguían formándose, el micrófono captó algo que no debía estar ahí. Al principio pensé que era interferencia, ruido blanco, pero no. Era una voz, varias voces, susurrando al mismo tiempo, desfasadas,
como si estuvieran repitiendo la misma frase pero en distintos momentos, creando un eco que no correspondía al espacio. Y lo más inquietante fue darme cuenta de que no venían del ambiente, no venían de la calle, venían del muro, directamente del muro, como si la piedra tuviera cavidades internas donde algo se movía, donde algo hablaba, y cada vez que una letra se completaba, el susurro aumentaba, como si cada palabra tuviera un costo, como si cada verso alimentara algo que no podía ver. El patrón empezó a repetirse: raspado, susurro, silencio, luego otra vez, raspado, susurro, silencio, cada ciclo más corto, cada sonido más cercano. Y entonces, entre todas esas voces, escuché algo distinto, una sola voz, clara, sin distorsión, que dijo algo que no estaba en ninguna canción, algo que no pertenecía a ese fenómeno, algo que parecía dirigido a mí. No eres el primero. Y en ese momento, sentí la presión en el pecho, una presión real, física, como si el aire se volviera más pesado, más denso, más difícil de respirar, como si el espacio mismo estuviera cambiando y yo estuviera atrapado en medio. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero cuando intenté apagar la cámara, no respondió. La pantalla seguía grabando, pero lo que mostraba no coincidía con lo que yo veía frente a mí, porque en el monitor, el muro ya estaba completamente cubierto de letras, no fragmentos, no manchas, versos completos, organizados, alineados, como si alguien hubiera terminado de escribir algo, pero yo sabía que eso no estaba ocurriendo en tiempo real. Levanté la vista y el muro seguía en proceso, incompleto, lento, como si estuviera retrasado, como si la cámara estuviera viendo algo que aún no sucedía, o peor, algo que ya había sucedido antes y se estaba repitiendo. Y entonces sentí algo detrás de mí, no un sonido, no un movimiento, una presencia tan cercana que pude sentir el cambio en el aire, frío, húmedo, denso, como si alguien estuviera a centímetros de mi espalda, respirando. Y lo más perturbador no fue la sensación, fue el ritmo, porque esa respiración no era independiente, estaba sincronizada conmigo. Inhalaba cuando yo inhalaba, exhalaba cuando yo exhalaba, sin retraso, sin error, como si no fuera otra persona, como si fuera una extensión de mí o una copia. Intenté moverme, romper el patrón, pero la respiración se movía conmigo, pegada, constante, imposible de esquivar. Reuní el valor para girar y no había nadie, absolutamente nadie, pero la respiración seguía ahí, justo detrás, como si la ausencia tuviera peso, como si la nada pudiera ocupar espacio. Y entonces el susurro regresó, más claro, más cercano, directo en mi oído, sin eco, sin distorsión, diciendo algo que hasta ahora no puedo sacar de mi cabeza. Las letras no son para que las leas, son para que regreses. Y en ese momento, la cámara se apagó sola, sin batería baja, sin fallo, simplemente se apagó. Pero el muro siguió escribiendo. Lo escuché, el raspado continuó, el susurro también, aunque ya no lo estaba grabando. Y eso fue lo que realmente me hizo entender que algo estaba mal, muy mal, porque significaba que no necesitaba ser observado para existir, no necesitaba la cámara, no necesitaba evidencia, solo necesitaba que alguien llegara, que alguien mirara, que alguien escuchara. Y yo ya había hecho todo eso, y mientras me alejaba, sin dejar de sentir esa respiración detrás de mí, me di cuenta de algo que no había considerado, algo que todavía no puedo explicar, porque cuando revisé el tiempo en mi celular, ya no eran las 12:03, eran las 2:17 de la mañana, y yo no recordaba nada de ese lapso, nada, como si alguien hubiera decidido borrar ese fragmento, como si algo hubiera pasado ahí, algo que no debía recordar, algo que probablemente sigue pasando, cada noche, en ese mismo muro, esperando a que alguien más llegue, como yo, sin saber que no todos los que se van, realmente se van.
Pensé que todo había terminado cuando salí de ese lugar, pero el frío, el mismo frío, me siguió hasta el coche, y no se fue en todo el camino, como si algo hubiera decidido no quedarse en el muro, sino venir conmigo. Y eso fue cuando entendí que el verdadero problema no era lo que había visto, sino lo que ya no podía dejar de sentir. Arranqué el motor con las manos temblando, no por miedo en ese momento, sino por esa sensación rara de presión en el pecho que no se iba, como si el aire dentro del coche fuera distinto, más espeso, más difícil de tragar. Y lo primero que hice fue revisar el retrovisor. No porque esperara ver algo, sino porque algo dentro de mí me obligaba a hacerlo. Y ahí fue donde comenzó otra vez el patrón, el mismo patrón, ese que había escuchado en el muro, raspado, susurro, silencio, solo que ahora no venía de la piedra, venía del interior del coche, del espacio cerrado donde se supone que nada puede esconderse sin que lo notes. Y aún así, lo sentí, primero como una vibración leve en el asiento trasero, casi imperceptible, como cuando alguien se mueve ligeramente, pero yo iba solo, completamente solo, o eso creía. Encendí la radio por reflejo, intentando llenar el silencio, pero en lugar de música, lo único que salió fue estática. Una estática densa, irregular, con pequeños cortes, como si algo intentara colarse entre las frecuencias. Y entre ese ruido, lo escuché otra vez. El susurro, más claro que antes, más cerca, no detrás de mí esta vez, sino justo a un lado, como si alguien estuviera inclinado hacia el asiento del copiloto, repitiendo la misma frase, pero más lenta, más marcada. No eres el primero. Y cada vez que la frase terminaba, el asiento trasero crujía, como si el peso cambiara de lugar, como si algo se acomodara, y yo no quería voltear. No debía voltear, porque sabía que si lo hacía, iba a ver algo que no podría ignorar después. Y sin embargo, lo hice, lento, con esa sensación de que el cuerpo no te obedece del todo. Y cuando miré, no había nadie, pero el asiento estaba hundido, claramente hundido, como si alguien estuviera sentado ahí, respirando, en silencio. Intenté acelerar, salir de ahí lo más rápido posible, pero la calle parecía más larga de lo que recordaba. Las luces más distantes, como si el espacio se hubiera estirado, como si el tiempo no avanzara de forma normal. Y fue entonces cuando noté algo aún peor. Las letras, las mismas letras del muro, estaban empezando a aparecer en el parabrisas, no reflejadas, no proyectadas, apareciendo desde dentro del vidrio, como si se filtraran desde la nada, igual que en la piedra. Primero manchas, luego trazos, luego palabras. Y esta vez no eran fragmentos incompletos, eran frases enteras, pero mal escritas, deformadas, algunas letras invertidas, otras duplicadas, como si algo intentara copiar algo que no entiende. Y mientras se formaban, la radio cambió sin que yo la tocara. La estática se transformó en algo más, en una voz, distorsionada, pero reconocible, como si fuera un intento fallido de imitar una canción, una melodía rota, sin ritmo, sin coherencia, como si alguien estuviera tratando de cantar sin saber cómo. Y lo más perturbador fue darme cuenta de que la voz no venía del estéreo, venía de todo el coche, como si cada superficie vibrara al mismo tiempo, como si el sonido estuviera dentro del espacio, no fuera de él. El patrón volvió, susurro, crujido, silencio, luego otra vez, susurro, crujido, silencio, cada vez más rápido, cada vez más cerca, hasta que el volante empezó a temblar, no por la carretera, sino por algo interno, algo que no debía estar pasando. Y en ese momento, las luces del tablero parpadearon, y por un segundo, todo se quedó completamente oscuro, sin sonido, sin movimiento, sin aire, como si el coche hubiera dejado de existir.
Y cuando las luces regresaron, vi algo en el espejo, algo que no estaba antes, una silueta, no clara, no definida, pero ahí, justo detrás de mí, inclinada, demasiado cerca, como si estuviera observando, como si estuviera esperando a que la reconociera. Y cuando intenté enfocarla, desapareció, pero el asiento siguió hundido, como si nunca se hubiera ido. No sé cómo llegué a casa, no recuerdo el trayecto completo, solo fragmentos, luces que pasaban demasiado lento, calles que no reconocía, aunque sabía que eran las mismas de siempre. Y cuando finalmente estacioné, el silencio volvió, pero no era alivio, era el mismo silencio pesado del muro, ese que no está vacío, ese que se siente ocupado. Apagué el motor y por primera vez en toda la noche, la respiración detrás de mí se detuvo, completamente, como si algo hubiera decidido quedarse quieto. Y eso fue peor, porque significaba que no se había ido, solo estaba esperando. Bajé del coche sin mirar atrás, sin cerrar la puerta de inmediato, como si al hacerlo pudiera activar algo que no quería enfrentar. Y cuando finalmente la cerré, escuché el sonido, un golpe leve, desde dentro, como si alguien hubiera tocado el vidrio, una sola vez, suave, pero imposible de ignorar. Me congelé, no quería voltear, pero lo hice, y ahí, en el parabrisas, estaban las letras, completamente formadas ahora, ocupando todo el vidrio, pero no eran las mismas de antes. No eran versos, no eran fragmentos de canciones, eran palabras nuevas, escritas de forma torpe, como si algo estuviera aprendiendo, como si algo estuviera practicando. Y lo que decían no tenía nada que ver con música. Decía mi nombre, completo, sin errores, sin deformaciones, perfectamente escrito. Y debajo, una frase que no estaba ahí cuando apagué el coche. Una frase que apareció mientras yo lo miraba, letra por letra, como si se escribiera en tiempo real. Ya sabes cómo empieza. Y en ese momento, sentí otra vez la respiración, no detrás de mí, no dentro del coche, sino dentro de mi casa, del otro lado de la puerta, como si algo hubiera llegado antes que yo, como si algo ya estuviera adentro, esperando a que entrara. Esa noche no debí abrir la puerta. Lo supe en cuanto puse la mano en la chapa, porque el frío volvió, no como antes, más fuerte, más profundo, como si viniera desde adentro de la casa, no desde afuera. Y cuando escuché la respiración, del otro lado, pegada a la madera, entendí que no estaba entrando a mi casa, estaba entrando a algo que ya no me pertenecía. Me quedé inmóvil unos segundos que se sintieron eternos, con la llave a medio girar, sintiendo como la presión en el pecho regresaba poco a poco, más pesada, más constante, como si el aire del lugar se estuviera filtrando hacia mí antes de que siquiera cruzara el umbral. Y entonces pasó algo que no tenía sentido. La respiración se detuvo, completamente, como si lo que estuviera del otro lado supiera que yo estaba escuchando, como si hubiera decidido esperar a que yo diera el siguiente paso. Y ese silencio fue peor que cualquier sonido, porque no era ausencia, era expectativa, como si algo estuviera conteniendo el aliento justo antes de hacer algo irreversible. Abrí la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque ya sabía que eso no iba a cambiar nada. Y lo primero que noté fue el olor, humedad, tierra, algo viejo, como cuando abres un lugar que ha estado cerrado por años. Pero mi casa no estaba así. Yo había salido hacía unas horas. Todo debía estar igual. Y sin embargo, no lo estaba. La sala estaba oscura, más de lo normal, como si la luz de la calle no alcanzara a entrar, como si las sombras se hubieran acumulado en las esquinas, más densas, más marcadas. Y entonces escuché el primer sonido, ese raspado, el mismo, idéntico, lento, húmedo, arrastrándose por una superficie dura, pero ahora venía de adentro, no de un muro colonial, de mi propia casa, y no estaba lejos.
Estaba cerca, demasiado cerca, como si viniera del pasillo que conecta con las habitaciones, y aún así, no había movimiento visible, nada que justificara ese sonido, nada que pudiera explicar por qué el aire se sentía tan pesado, como si cada paso que diera me acercara a algo que ya sabía que estaba ahí, esperando. Avancé sin encender la luz, no por decisión, sino porque el interruptor no respondió. Lo presioné varias veces. Nada, como si la electricidad no existiera dentro de ese espacio. Y eso fue cuando lo escuché otra vez. El susurro, más claro que nunca, no desfasado, no múltiple, una sola voz, baja, constante, diciendo lo mismo. No eres el primero. Pero ahora no venía de las paredes, venía del fondo del pasillo, como si alguien estuviera parado ahí, mirándome, repitiendo esa frase como si fuera lo único que sabe decir. Y cada vez que terminaba, el raspado volvía, más cerca, más rápido, siguiendo un patrón que ya no podía ignorar. Susurro, raspado, silencio, susurro, raspado, silencio. Cada ciclo más corto, cada repetición más intensa, hasta que sentí algo bajo mis pies, una vibración leve, como si algo se moviera debajo del suelo, como si la casa misma estuviera reaccionando. Y entonces lo vi, no directamente, no de frente, sino en el reflejo de un cuadro colgado en la pared, una silueta alta, delgada, inmóvil, justo al final del pasillo. Pero cuando levanté la vista para verla directamente, no había nada, absolutamente nada. El espacio estaba vacío, pero el reflejo no mentía. Algo estaba ahí, algo que no podía ver de forma directa, algo que solo existía en los márgenes, en los reflejos, en los sonidos. Y eso fue cuando recordé la cámara. Corrí hacia donde la había dejado, todavía en la mochila, y la encendí, con la esperanza de que mostrara algo, cualquier cosa. Y cuando apunté hacia el pasillo, el corazón se me detuvo, porque en la pantalla, la silueta estaba ahí, completamente visible, no distorsionada, no parcial, clara, demasiado clara, de pie, inmóvil, mirándome. Y lo peor, no estaba sola. Detrás de ella, el muro, mi propio muro, estaba cubierto de letras, las mismas que vi en Zapopan, formándose lentamente, como si la piedra de ese lugar hubiera seguido hasta mi casa, como si algo hubiera traído ese fenómeno conmigo y lo estuviera terminando aquí. Intenté retroceder, pero la puerta ya no estaba donde debía estar. El espacio había cambiado. El pasillo parecía más largo, más profundo, como si la casa se hubiera estirado desde adentro, como si ya no fuera un lugar fijo, y cada paso que daba hacia atrás no me acercaba a la salida. Me mantenía en el mismo punto, como si estuviera atrapado en un ciclo, como si el lugar no quisiera dejarme salir. Y entonces la silueta se movió. No caminó, no se desplazó, simplemente cambió de posición, más cerca, sin transición, sin sonido, como si hubiera saltado de un punto a otro, rompiendo cualquier lógica. Y en ese momento, el patrón se rompió. Ya no hubo silencio entre los ciclos. El susurro y el raspado ocurrieron al mismo tiempo, superpuestos, más fuertes, más agresivos, como si algo hubiera perdido la paciencia, como si ya no necesitara seguir el ritmo. Y la presión en el pecho se volvió insoportable. No podía respirar bien. Cada inhalación era más corta, más difícil, como si el aire se estuviera agotando. Y entonces la cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionó. Líneas, interferencia, pero la silueta seguía ahí, acercándose, cada vez más grande, más definida, y las letras en el muro cambiaron. Ya no eran fragmentos, ya no eran versos deformados, eran palabras claras, organizadas, escritas con intención. Y esta vez no hablaban de canciones, hablaban de mí, de lo que había hecho, de la hora exacta en que llegué, de lo que sentí, de lo que escuché.
como si algo hubiera estado registrando todo, como si todo esto fuera parte de algo más grande, algo que no empezó conmigo, algo que ya había pasado antes, muchas veces, y que ahora me estaba incluyendo. Y cuando la silueta finalmente estuvo lo suficientemente cerca, levantó lo que parecía ser un brazo, no completamente humano, demasiado largo, demasiado delgado, y señaló directamente hacia mí, hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada, como si no le importara. Y entonces escuché la voz, no como susurro, no como eco, clara, directa, dentro de mi cabeza, sin pasar por mis oídos, diciendo algo que me dejó completamente paralizado. Ahora ya sabes cómo sigue. Y en ese momento, todo se apagó. La cámara, el sonido, la sensación, todo. Y cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo, en la entrada de mi casa, la puerta abierta, la luz funcionando, todo aparentemente normal, excepto por una cosa. En la pared frente a mí, justo donde no había nada antes, había una frase, escrita con humedad, fresca, como recién formada, que decía, no debiste entrar. Y aunque intenté convencerme de que todo había terminado ahí, esa noche, ese momento, hay algo que no puedo ignorar, porque desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, o una ventana, o cualquier superficie que refleje, veo la silueta, siempre detrás de mí, siempre inmóvil, siempre esperando, como si todavía no hubiera terminado, como si apenas estuviera empezando. Nunca creí que algo pudiera seguirme incluso cuando ya no lo estaba viendo, pero lo entendí esa misma noche, cuando apagué todas las luces y aún así, el reflejo seguía ahí, no enfrente, no directo, siempre detrás, siempre en el margen, como si evitara ser visto por completo, como si supiera exactamente cómo mantenerse fuera de mi percepción, y aún así, presente, constante, imposible de ignorar. Me senté en la sala sin atreverme a moverme demasiado, con la sensación de que cualquier cambio, cualquier sonido, podía activar algo que aún no entendía del todo, y traté de convencerme de que lo que había pasado era producto del cansancio, de la sugestión, de haber estado demasiado tiempo en ese muro en Zapopan, rodeado de historias, de humedad, de símbolos que no comprendía, pero el problema era que mi cuerpo no reaccionaba como cuando uno se asusta. No era adrenalina, no era un susto pasajero, era una presión continua, constante, como si algo estuviera ocupando espacio dentro del mismo lugar que yo, como si compartiéramos el mismo aire. Y lo más inquietante era que cada vez que respiraba, sentía que no era el único haciéndolo. Intenté distraerme revisando el material grabado, pensando que tal vez, al verlo de forma objetiva, todo tendría sentido. Pero en cuanto encendí la cámara, entendí que había cometido otro error, porque el archivo no mostraba lo que yo recordaba. No era una simple grabación del muro, era algo más, algo que no coincidía con mi experiencia. Y lo peor, algo que no podía haber sido registrado en ese momento, porque mostraba cosas que yo nunca vi, todavía. Y ahí fue cuando el patrón volvió, no en sonido, no en presencia física, en imagen, porque cada vez que pausaba el video, aparecía una nueva línea en el muro, una línea que no estaba en el frame anterior, como si la grabación siguiera escribiéndose sola, incluso después de haber terminado. Intenté avanzar cuadro por cuadro, con la intención de encontrar un punto exacto donde todo cambiara. Un momento clave que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero lo único que encontré fue algo peor, una secuencia que no tenía lógica, porque las letras no solo aparecían, cambiaban, se reorganizaban, se corregían, como si algo estuviera editando el mensaje en tiempo real, como si el contenido no estuviera fijo, sino adaptándose, aprendiendo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló completamente. Las frases ya no eran fragmentos de canciones, ni intentos fallidos de imitarlas. Eran frases completas, coherentes, dirigidas,
y hablaban de cosas que estaban ocurriendo en ese mismo momento, dentro de mi casa, describiendo exactamente lo que yo estaba haciendo, cómo estaba sentado, hacia dónde estaba mirando, incluso el ritmo de mi respiración, como si algo estuviera observándome a través de la cámara, o peor, como si la cámara no fuera el origen, sino solo una extensión de algo que ya estaba dentro, y en ese instante, el sonido regresó, no desde el pasillo, no desde las paredes, desde el video, un susurro claro, limpio, sin interferencia, diciendo algo que no estaba en ningún archivo, algo que se agregó mientras yo lo reproducía. Mírate. Y por reflejo, levanté la vista hacia el televisor apagado, y ahí, en el reflejo, estaba la silueta, más cerca que nunca, tan cerca que ocupaba casi todo el fondo, deformada, alargada, como si no encajara completamente en el espacio, como si su forma no fuera compatible con este lugar. Y lo más perturbador, no estaba inmóvil esta vez, se estaba moviendo, lentamente, imitando mis propios gestos, pero con un ligero desfase, como si fuera una versión mal sincronizada de mí. Y cada vez que yo parpadeaba, ella tardaba un segundo más, como si aprendiera, como si se ajustara. No sé en qué momento dejé de respirar con normalidad. Solo sé que la presión volvió, más intensa, más profunda, como si el aire se estuviera agotando otra vez, y la silueta, en el reflejo, levantó su cabeza, si es que podía llamarse así, y por primera vez vi algo donde deberían estar los ojos. No eran ojos, no como los nuestros. Eran dos zonas más oscuras, más densas, como huecos dentro de la sombra, y estaban fijas en mí, no en el reflejo, en mí, directamente, como si atravesaran la superficie, como si no necesitaran intermediarios para verme. Y entonces, el patrón cambió otra vez. Ya no fue susurro, raspado, silencio. Ahora fue respiración, imitar, escribir. Respiración, imitar, escribir. Cada ciclo más rápido, más cercano, hasta que el sonido del raspado volvió, pero esta vez no venía del video, ni del pasillo. Venía de la pared frente a mí, donde no había nada antes, y sin embargo, empezó a formarse otra vez. Humedad negra, extendiéndose, tomando forma, letra por letra, como si la casa misma estuviera repitiendo lo que había empezado en Zapopan, como si el fenómeno no estuviera ligado al lugar, sino a mí. Y eso fue cuando recordé algo que me dijo una de las personas que entrevisté antes de ir, algo que no le di importancia en ese momento, pero que ahora no puedo sacar de mi cabeza. Eso siempre ha pasado aquí, pero no se queda en el muro, se queda contigo. Y en ese instante, entendí que no estaba documentando algo externo, no estaba investigando un fenómeno, estaba dentro de él. Y no había forma de salir simplemente apagando una cámara o saliendo de un lugar, porque el lugar ya no era un punto en el mapa. El lugar ahora era yo. Y si estás escuchando esto y has visto algo parecido, aunque sea por un segundo, aunque haya sido en un reflejo, en una ventana, en la pantalla de tu celular, no lo ignores, porque yo también lo hice. Al principio, pensé que podía controlarlo, que podía entenderlo, y ahora ya no estoy seguro de quién está observando a quién. Así que si esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que algo respira contigo, o se mueve un segundo después que tú, escríbelo, porque necesito saber si esto le ha pasado a alguien más. Y si no quieres que esto te alcance, suscríbete, no por el canal, sino para que estés atento, porque esto no se ha detenido, no se va a detener, y lo que empezó en ese muro sigue escribiéndose, cada noche, en un lugar distinto, más cerca, cada vez más cerca, y lo último que apareció en la pared, antes de que la luz se fuera otra vez, fue una frase que no estaba dirigida a cualquiera, estaba dirigida a mí, perfectamente clara, perfectamente formada, como si ya no hubiera error, como si ya hubiera aprendido. Ya no necesitas el muro. Y en ese momento,
El reflejo desapareció, pero la respiración no. Lo que pasó después no debía haberlo investigado, pero lo hice, porque necesitaba entender por qué las letras no se detenían, por qué seguían apareciendo incluso cuando no había muro cerca, y sobre todo, por qué ahora parecían adelantarse a lo que iba a pasar, como si algo ya supiera lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Esa madrugada no dormí, no pude. Cada vez que cerraba los ojos sentía esa presión en el pecho regresar, más densa, más constante, como si el aire mismo estuviera cargado con algo que no podía ver, y cada vez que los abría, el reflejo estaba ahí, no siempre claro, no siempre completo, pero suficiente para saber que no se había ido, que no era algo que dependiera de la oscuridad o de la luz, sino de mi presencia, como si estuviera ligado a mí de una forma que no podía romper simplemente cambiando de lugar. Decidí revisar todo lo que había grabado, no solo el video del muro, sino también los audios del micrófono, buscando patrones, frecuencias, cualquier cosa que pudiera darme una explicación lógica. Pero lo único que encontré fue algo mucho peor, porque en las grabaciones, entre los susurros, había voces distintas, no solo una, no solo la misma repitiendo, no eres el primero. Había otras, más bajas, más lejanas, como si estuvieran detrás, como si observaran también, y en uno de los archivos, uno que no recordaba haber grabado, escuché algo que no coincidía con ningún momento de esa noche. Una conversación, corta, distorsionada, pero clara en ciertas partes. Dos voces, una preguntando, ¿ya lo vio? Y otra respondiendo, ya empezó. Y lo peor, la segunda voz no era desconocida, era mi voz, pero no la que yo recordaba haber usado. Era más grave, más lenta, como si no fuera exactamente yo, como si algo estuviera usando mi tono, pero no mi forma de hablar. Y en ese instante, el patrón volvió. Respiración, imitación, escritura, pero ahora no solo en el ambiente, también en los audios, como si el fenómeno no estuviera limitado a lo físico, como si pudiera entrar en los registros, en los dispositivos, en cualquier cosa que intentara capturarlo. No podía quedarme ahí, no en ese estado. No con esa sensación de que todo lo que hacía ya estaba siendo observado, o peor, replicado. Así que salí, sin pensarlo demasiado, sin planearlo, solo con la necesidad de alejarme de ese espacio que ya no sentía mío. Y mientras caminaba por la calle, aún de madrugada, noté algo que me hizo detenerme en seco. Los muros, no solo el de Zapopan, no solo el de mi casa, otros muros, en distintas calles, empezaban a mostrar lo mismo, no de forma evidente, no como una manifestación completa, sino en pequeñas manchas, trazos iniciales, como si algo estuviera comenzando a escribir en distintos puntos, como si el fenómeno se estuviera expandiendo. Y eso fue cuando recordé otra cosa que alguien me dijo esa noche, una frase que en su momento ignoré, pero que ahora encajaba demasiado bien. No es el único muro, solo es el primero que viste. Y mientras avanzaba, los sonidos regresaron, no tan fuertes, pero constantes. Ese raspado, esa textura húmeda arrastrándose sobre la piedra, mezclado con los susurros, más claros ahora, más organizados, como si ya no fueran ecos desordenados, sino voces que se entendían entre sí, como si ya no estuvieran intentando comunicarse conmigo, sino entre ellas. Y eso fue lo que realmente me hizo sentir miedo, porque significaba que yo ya no era el centro, solo era una parte, una pieza más en algo que ya estaba funcionando antes de que yo llegara. Y mientras caminaba, sin saber exactamente a dónde iba, vi a alguien, un hombre mayor, sentado frente a una de las casas antiguas, mirando fijamente el muro, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si no fuera la primera vez que lo veía. Me acerqué, sin pensar demasiado, y antes de que pudiera decir algo, él habló, sin mirarme, sin reaccionar a mi presencia.
traes contigo. Y en ese momento, el frío regresó, más intenso que nunca, como si esas palabras hubieran activado algo, como si lo que fuera que me seguía reconociera que había sido identificado. Y el hombre continuó, con la misma voz tranquila, casi resignada: no eres el primero, y no vas a ser el último. Y eso ya lo había escuchado, pero no así, no con esa certeza, no con esa calma. Intenté preguntarle qué sabía, cómo detenerlo, qué significaban las letras, pero él solo negó ligeramente, como si ya hubiera pasado por ese punto, como si ya supiera que no había respuesta. Y entonces señaló el muro frente a nosotros, donde la humedad empezaba a formar algo. Otra vez, letra por letra, más rápido que antes, más preciso, sin errores, como si ya no estuviera aprendiendo, como si ya hubiera aprendido lo suficiente. Y lo que empezó a aparecer no era una canción, no era un verso, era una secuencia. Fechas, horas, ubicaciones, y entre ellas, una que reconocí inmediatamente: mi dirección, escrita completa, sin fallas, sin distorsión, y debajo, una hora, la misma que marcaba mi reloj en ese instante, como si no fuera una predicción, como si fuera una confirmación, como si algo estuviera registrando el presente en tiempo real. Y el hombre finalmente volteó a verme, por primera vez, y en sus ojos no había sorpresa, no había miedo, había algo peor: aceptación, como si ya supiera cómo terminaba esto, como si ya hubiera visto ese proceso antes, muchas veces, y dijo algo que no he podido olvidar desde entonces: cuando empieza a escribirte, ya no se detiene. Y en ese momento, el sonido se intensificó, el raspado, los susurros, todo al mismo tiempo, sin pausas, sin ritmo, como si algo hubiera dejado de ocultarse, como si ya no necesitara seguir un patrón, y las letras en el muro cambiaron otra vez, borrando lo anterior, reescribiendo algo nuevo, más grande, más claro. Y lo que apareció no fue una frase, fue una instrucción, directa, imposible de ignorar: regresa. Y no sé por qué, pero en cuanto la leí, sentí algo dentro de mí moverse, no físico, algo más profundo. Como si una parte de mí reconociera ese lugar, ese muro, esa noche, como si no fuera la primera vez que iba, como si ya hubiera regresado antes, sin recordarlo. Y cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. La calle estaba vacía, completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie, excepto yo y el muro, que seguía escribiendo, aunque ya no lo estuviera viendo directamente. Y mientras me alejaba, con esa sensación de que cada paso no me alejaba realmente, sino que me mantenía dentro de algo más grande, algo que ya no podía detener, escuché el susurro otra vez, no desde fuera, no desde el muro, desde dentro de mí, claro, preciso, sin eco, diciendo exactamente lo mismo que había aparecido segundos antes: regresa. Y por primera vez, no lo sentí como una amenaza, lo sentí como algo inevitable, como si no fuera una opción, sino el siguiente paso. Y eso es lo que más me preocupa, porque significa que esto no termina cuando te alejas, termina cuando haces exactamente lo que te está pidiendo. Y no estoy seguro de querer saber qué pasa después, pero siento que ya estoy demasiado dentro como para detenerme ahora. Nunca debí regresar. Lo supe en cuanto vi el muro otra vez. Lo supe antes de bajarme del coche, antes de cerrar la puerta, antes de dar el primer paso, porque el frío no me esperó esta vez. Ya estaba ahí, más intenso, más profundo, como si el lugar me reconociera, como si supiera que iba a volver. Y cuando levanté la vista, las letras ya estaban formadas, no apareciendo, no escribiéndose, ya estaban completas, esperándome. Y eso fue cuando entendí que ya no estaba llegando a documentar nada. Estaba llegando a terminar algo que ya había empezado sin saberlo. Llegué exactamente a la misma hora, 11:47 p.m., sin haberlo planeado, sin haberlo decidido conscientemente.
como si algo hubiera guiado cada paso desde que salí de mi casa, como si todo estuviera alineado para que ese momento ocurriera otra vez. Y lo primero que noté fue que el silencio ya no era el mismo. No era ese silencio pesado que se siente ocupado. Ahora era un silencio activo, como si el lugar estuviera atento, como si cada parte del entorno reaccionara a mi presencia. La calle vacía, las luces estáticas, el aire completamente detenido. Y el muro. El muro ya no parecía una superficie vieja. Parecía algo más, como si la piedra hubiera cambiado, más oscura, más húmeda, como si estuviera viva. Y las letras, perfectamente organizadas, alineadas, sin errores, sin deformaciones, ya no eran intentos, eran mensajes claros, dirigidos, y lo peor, no estaban escritos como antes, no estaban distribuidos de forma aleatoria, estaban colocados como instrucciones, como una secuencia que debía seguirse. Y en cuanto di el primer paso hacia el muro, el patrón volvió, pero distinto. Ya no era susurro, raspado, silencio. Ahora era respiración, escritura, respiración, sin pausas, constante, sincronizado conmigo, como si el lugar estuviera respirando al mismo ritmo que yo, como si todo ese espacio compartiera el mismo pulso, y cada vez que inhalaba, una nueva línea aparecía, cada vez que exhalaba, la línea se completaba, como si mi propio cuerpo estuviera participando en el proceso, como si yo fuera parte de la escritura. Intenté detenerme, romper el ritmo, dejar de respirar profundo, cambiar el patrón, pero no funcionó, porque el muro no dependía solo de mí. El sonido del raspado volvió, más fuerte, más cercano, pero no venía de la superficie, venía de todas partes, del suelo, del aire, de dentro de la piedra, como si algo se moviera dentro del lugar, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, presente, activo. Y entonces, las voces regresaron, no como antes, no desordenadas, ahora eran claras, múltiples, coordinadas, como si formaran parte de algo más grande, como si no fueran individuos, sino fragmentos de una misma cosa, repitiendo frases distintas al mismo tiempo, algunas que ya había escuchado. No eres el primero, otras nuevas, ya empezó, ya regresó, y lo peor, una que no había escuchado antes, una que se repitió varias veces, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Ya eres parte, y en ese momento sentí la presión en el pecho como nunca antes. No era solo dificultad para respirar, era como si algo estuviera empujando desde dentro, como si el aire ya no me perteneciera, como si estuviera siendo compartido. Y fue entonces cuando lo vi, no en el reflejo, no en la cámara, directamente, frente a mí, la silueta, completamente formada, más grande de lo que recordaba, más definida, pero aún sin detalles claros, como si su forma no estuviera diseñada para ser comprendida, como si solo fuera una aproximación, algo que intenta parecer humano, pero no lo es. Y lo más perturbador, no estaba sola. Detrás de ella, dentro del muro, se podían ver más, no completamente, no saliendo, pero presentes, como si la piedra fuera una especie de límite, una superficie que los contenía, que los mantenía parcialmente fuera, y aún así, suficientemente cerca como para influir. Y en ese momento, la silueta levantó su brazo, igual que antes, pero esta vez no señaló hacia mí, señaló hacia el muro, hacia las letras, como si me indicara que debía leer, que debía seguir, y sin saber por qué, lo hice, como si no fuera una decisión, como si fuera una reacción automática, como si ya hubiera hecho eso antes. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo, siguiendo cada línea, cada instrucción, pero lo que sí sé es que las palabras ya no hablaban de canciones, ni de eventos pasados, hablaban de lo que estaba ocurriendo en ese momento, describiendo cada movimiento, cada pensamiento, incluso cosas que aún no hacía, como si el texto estuviera adelantándose, como si no fuera un registro, sino una guía, y entre todas esas líneas
Había una que se repetía una y otra vez, cada vez más grande, más visible, como si fuera lo único que realmente importaba. Respira con nosotros. Y en ese instante me di cuenta de algo que no había considerado. Mi respiración ya no era completamente mía. El ritmo había cambiado, más lento, más profundo, más pesado, sincronizado no solo con el muro, sino con las voces, con el raspado, con todo el entorno, como si todo estuviera conectado, como si yo ya no fuera un observador, sino un punto dentro de un sistema. Y entonces, la silueta se movió, no hacia mí, sino a mi lado, colocándose justo donde yo estaba, como si quisiera ocupar mi lugar, como si quisiera reemplazarme. Y por primera vez, entendí lo que significaban las palabras. No era que algo me siguiera, no era que algo se quedara conmigo, era que algo estaba aprendiendo a ser yo, a moverse como yo, a respirar como yo, a hablar como yo. Y cuando intenté retroceder, el suelo no respondió, no porque estuviera bloqueado, sino porque ya no sentía mis piernas igual, como si el control no fuera completo, como si una parte de mí ya no estuviera disponible. Y en ese momento, todas las voces se unieron en una sola, clara, directa, sin eco, diciendo algo que no fue un susurro, fue una afirmación: ya no necesitas volver. Y el muro cambió por última vez, borrando todo lo anterior, dejando solo una frase, una sola, perfectamente formada, perfectamente alineada, como si fuera el resultado final, como si todo hubiera llevado a eso. Ahora tú escribes, y no sé cómo explicarlo, pero en ese instante sentí algo en mis manos, una presión, una textura, como si estuviera tocando piedra, aunque no lo estaba haciendo, como si algo me estuviera guiando, como si el movimiento no fuera completamente mío. Y aunque intenté resistirme, aunque intenté detenerlo, mis dedos se movieron lentamente en el aire, siguiendo un patrón, trazando algo que no podía ver, pero que sabía que estaba quedando en algún lugar. Y cuando finalmente logré romper ese movimiento, cuando recuperé el control, cuando pude alejarme, el muro ya no estaba escribiendo, estaba esperando, completamente limpio, como al inicio, como si nada hubiera pasado, como si todo se hubiera reiniciado. Pero esta vez, yo sabía, porque cuando regresé a mi casa, cuando cerré la puerta, cuando intenté encender la luz, vi la pared frente a mí, y ahí, donde no había nada antes, comenzaron a formarse las primeras líneas, lentas, húmedas, emergiendo desde dentro, exactamente igual que en Zapopan, y sin necesidad de acercarme, sin necesidad de leer. Supe lo que decían, porque ya no venían de afuera, venían de mí. Y lo peor de todo es que ahora no puedo dejar de escribir, aunque no tenga nada en las manos, aunque no haya ningún muro frente a mí, porque cada vez que respiro, siento como algo se forma en algún lugar, esperando a que alguien más lo vea y regrese, como yo, sin saber que esto nunca termina.